Pilar, ¿está Joaquín por ahí? Estás tú sola, por lo menos, ya también vales. Toma, Pilar, guardamos la distancia y ya está. Pedro, ¿cuántos años llevas siendo cartero? 33, ya 34. ¿Estuviste también durante el conflicto que hubo aquí entonces? Conflicto vasco aquí en Correos, no sé a cuál le llamas. No, el conflicto con ETA. Yo no, que va, no tiene que ver nada una cosa con otra, oye. Yo ahí ya no, y menos temas de esos no. Yo ya de conflictos y de cosas de esas, yo ahí no. ¿No le gusta hablar de eso? No viene al caso. Venimos al trabajo, al día mío de reparto y venimos a eso. Es mejor no hablarlo. Pues no. No es tema de mezclar política con trabajo. Na 3 jaar Andalusië ben ik brieven gaan sturen aan de rest van Spanje. Ik ben op zoek gegaan naar kleine verhalen over grote Spaanse thema's, in een poging zoiets van de Spaanse ziel bloot te leggen. Una información de última hora. ETA acaba de anunciar definitief te stoppen met de gewapende strijd voor een onafhankelijk Baskenland. Met de wapenstilstand komt een einde aan 50 jaar gewapende strijd. Het mag dan 10 jaar geleden zijn dat de terroristische organisatie haar wapens neerlegde. Het woord ETA neem je hier niet zomaar in de mond. Wie een brief schrijft aan een Bask en daar ook antwoord op wil, kan beter kiezen voor de diplomatieke omschrijving Baskisch conflict. Ik was benieuwd hoe dit komt. Zijn de wonden nog niet geheeld? Of is het zo dat de strijd voor een vrij Baskenland nog niet helemaal gestreden is? Het is in ieder geval een van die onderwerpen die maar weer eens duidelijk maken hoe verdeeld Spanje is. Voordat mensen terugschreven, wilden ze dan ook allemaal weten aan welke kant ik stond. Aan de kant van de slachtoffers had ik gezegd, Keizer, Stef. wetende dat iedereen in dit verhaal zich een slachtoffer voelde. Ik kreeg een brief van een slachtoffer van een bomaanslag. Estimado amigo Stef. Familieleden van de terroristen zelf. Sí, sí, no nos conocíamos de nada. Yo simplemente le escribí una postal de apoyo y luego ya visitas mensuales y luego ya cada 15 días. Muso Handibar, Siorcha. Er was post van een anarchistische kapster die schreef over de Baskische pony. En van de zoon van deze vrouw, die stierf aan de aanslag van een molotovcocktail. Een jonge antifascist die niet antwoordde met een antwoord, maar juist met een vraag. ¿Cuándo es moral el uso de la violencia? En een emotionele veiligheidsexpert die postbodes had opgeleid om bombrieven te herkennen. Ik had ze allemaal dezelfde vraag gesteld. Wat heeft het verleden van ETA voor invloed op uw leven? Querido Stef, ¿cómo expresar en una carta la dimensión de una tragedia que durante más de 40 años se ha llevado de nuestra tierra la vida de más de 800 personas, dejando más de 7.000 heridos, 10.000 extorsionados y decenas, algunos hablan de miles, de desplazados? Tu proyecto tiene las cartas como hilo conductor. Como instructor de seguridad, uno de mis primeros cursos fue precisamente a personal de correos, y lo fue sobre explosivos, porque el terrorismo mató también a carteros. En el año 1985, ETA asesinó a un cartero de 24 años bajo la acusación de confraternizar con la policía. Puedo imaginar lo que le puso en la diana. Entregaba sus cartas en la comisaría de policía y cruzaría con los agentes de la puerta un saludo amable, una broma quizás, suficiente para morir. En su pueblo, algunos dijeron, algo habrá hecho, y lo enterraron fuera de allí. Matar al mensajero. Esa es la metáfora perversa en que nos hemos visto sumidos. Toma, Lucy. Venga. A quien habla, a quien defiende,
a quien piensa. Agur. ¿Nunca tuviste miedo que te saliera una carta bomba, por ejemplo? Pues no. Yo en este tema de reparto y esto sí. Bueno, sí. Pero ya temas de conflictos, de política y eso, como... ¿No? ¿Nunca tuviste miedo aquí? Yo os enseño la zona de reparto y eso. No sé lo que me estás diciendo, bajo. Delicado. No sé. En todos sitios hay gente buena y hay gente mala. ¿Y es a lo que te refieres? Claro. Bueno, chicos, cambiamos de zona, de recorrido. De zona y de tema. ¿Eh? De zona y de tema. Y de tema, sí, señor. Ay, me disculpa, Pedro, no te quise incomodar tampoco. No, tranquilo. Oye, a mí no me incomodas. Yo hasta donde puedo llegar, llego. Más no te puedo hacer. Praten over ETA mag dan ingewikkeld zijn. Er is in Spanje wel heel veel over geschreven. Wie de verhalen over ETA leest, beseft dat er hier in Baskenland nog niet zo lang geleden dingen gebeurd zijn die iedere fantasie te boven gaan. Hola. Mijn eigen fantasie werd vooral geprikkeld door de bombrieven die ETA stuurde. Het zal wel komen door al die brieven die ik zelf schreef. Het fenomeen bombrief fascineerde me mateloos. Hoe ziet zo'n bombrief eruit? En wat moet je doen als je er eentje krijgt? Cesar, die bekend staat als specialist in veiligheid en terrorisme, had gelukkig dezelfde fascinatie. Bueno, os he traído varios artefactos simulados para que veáis un poco los sistemas que Son suelen simulados, utilizar. no hay Sí, que- son simulados, no hay ningún peligro. No. ¿Aquí te lo pongo? Sí, aquí está bien. Hemos simulado aquí el más utilizado para el envío de cartas bomba, para el envío de paquetes bomba. Hemos simulado el explosivo con un bloque de plastilina, aquí abre. Ahora el artefacto estaría preparado. De hecho, si tocamos la pila dentro de un rato, verás que se calienta. Porque ahora está generando ya, está pasando la corriente, está el circuito cerrado. En el momento lo taparíamos con una tapita de cartón. Se introduciría en el paquete, dejando la pestañita pegada aquí. Lo abre y no hace falta que contenga mucho explosivo para que la explosión vaya hacia su cara, sus manos, y bueno, pues cause lesiones muy graves. ¿Y cómo puede saber uno ¿Cómo podemos detectar una desactivar? carta bomba? Bueno, con un pequeño detector. Ahora mismo está detectando que hay corriente, que hay una pila, que hay una batería activa. Entonces el que siente el peligro que puede recibir una carta bomba tendría que tener ese aparatito en casa. Claro, de hecho, aquí en el País Vasco muchos escoltas de personas amenazadas tenían uno de estos de bolsillo, recibían porque ellos eran los encargados de recibir la paquetería de sus protegidos. Como ves, aquí no, aquí hay metal. Viendo siempre que no esté el mecanismo de tracción, intentar atacar el explosivo por el lado en el que no sea posible que haya estado. Aquí yo ya lo veo. Cortar el... Si quieres lo sacamos para que lo podamos hacer bien. Deberíamos cortar aquí Sí. para que esto no se No haga despegue. contacto. O lo fundamental es cortar los cables de la fuente de alimentación,
Claro, ¿qué ha pasado algunas veces? Pues que los carteros cuando reparten te intentan meter esto en el buzón, lo mueven, lo aprietan tal y se activa el mecanismo. Cuando mencioné la palabra ETA a un cartero, se molestó, no quiso seguir hablando. No querría hablar, claro. Es que es un colectivo, es que un cartero nunca en la vida tendría que haberse mezclado en nada que tenga que ver con la violencia de un grupo terrorista. Es que no podían preverlo de ninguna manera. Que tú eres una persona honrada que se dedica a repartir cartas de amor, cartas anunciando una buena nueva, un nacimiento, una muerte, tal, pero que tú tengas que sufrir las consecuencias, que te estalle una carta por llevársela a otra persona que no conoces. ¿Quiere decir que el tema todavía, las heridas están abiertas? Están abiertas, están muy abiertas. Es que al final en esto todo el mundo ha perdido. Todo el mundo ha perdido, algunos la vida, pero por lo menos otros han perdido la juventud. 25 años de cárcel. Aquí hemos perdido todos. Yo no creo que nadie pueda decir que ha ganado nada con esto. Er was een tijd waarin ETA nog wel de moeite waard leek. De tijd waarin ze zich verzette tegen de dictatuur van Franco en meedeinsde op de romantische golven van het verzet uit de jaren 70. Geïnspireerd door Che Guevara en andere revolutionairen. Maar toen ze eenmaal journalisten, zakenlieden en hun kinderen begonnen op te blazen, was de rest van Spanje er gauw klaar mee. Ik had een brief geschreven aan ene Gorka, een gerespecteerde Baskische journalist, waarvan ETA eigenlijk gehoopt had dat hij nu eindelijk eens zijn mond zou houden. Estimado amigo Stef, esta carta va dirigida a la paz y a la libertad. Yo he sufrido dos dictaduras, la de Franco y la de ETA. ETA intentó matarme en el 2001 cuando me mandó a mi domicilio un paquete bomba que contenía 150 gramos de dinamita. Salí vivo milagrosamente después de haber abierto el paquete bomba. Les dije desde la cama de mi hospital a ETA: me habéis mutilado las manos, me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, medio sordo y con cicatrices en todo el cuerpo. Pero os habéis equivocado. Os habéis equivocado porque soy periodista y no me habéis cortado la lengua. Recibía yo pasquines y que decían aquí, se ve perfectamente: Landaburu, eres un perro de la pluma, no tienes sitio en el País Vasco. ¿Y era por lo que escribía? Claro. Porque el perro escribía la verdad. El perro escribía la verdad, o intentaba escribir la verdad. Mi atentado fue el 15 de mayo del 2001. La víspera yo recogí del buzón de cartas de mi casa, ¿sí?, un sobre. Mi escolta coge la carta y la mira. Ajá. Y la toca. Y yo le cojo y le digo: no te preocupes, que es la misma carta que recibo todos los meses o 2 meses de un sindicato de empresarios vascos de San Sebastián, con el logo, con las señas, con todo igual de lo que recibía. ¿Lo habían copiado? Totalmente. Me llevo el sobre a casa y el sobre lo dejo en la mesa de trabajo y me voy a duchar. Y entonces una cosa que todavía no sé por qué
si es una cosa divina, aunque yo Dios no creo mucho, o una cosa del Espíritu Santo, voy a bajar la escalera como mi madre me trajo al mundo y voy al sobre y abro el sobre. Abre el sobre desnudo. Desnudo. Para leer. Para ver qué... No sé por qué, no lo sé, no tengo ninguna explicación. Es totalmente incongruente. ¿Y cómo lo abrió? Y lo abrí por la esquina. ¿Sí? Y de repente cuando abro por la esquina, ¡bum! Me explotó. Me explotó encima y la primera cosa que dije, me han pillado. ¿Así? Me han cogido. Ahí no más. No más. Lo entendió. Ahí lo entendí, ya sabía que era ETA. Y entonces llamé al vecino que era primo mío y le di con la patada a la puerta, con la mano, y él me vio y le dije, ponme ropa interior y llama a la ambulancia. Y llamaron a la ambulancia. Y estaba bajo el shock, y sí, sentí un dolor terrible cuando ya estábamos en la autopista para ir al hospital de San Sebastián. ¿Qué es lo que pasó? Que yo me salvé de milagro. Mi mesa está aquí, yo paso y hago así y abro el sobre. Ya, el Y sillón tapó la onda expansiva de la detonación, 150 gramos de dinamita. Uf. Que no me hubiese hecho, lo llevó el sillón. Una pregunta, ¿el sillón protegió sus miembros? Claro. ¿No hubo daño? Sí, sí, he tenido en el costado, aquí cicatrices, etcétera. ¿Ves? Tengo aquí todas las marcas todavía, de toda esta mano, la mano, los dedos y todas las cicatrices que hay en el cuerpo. Pero la mayor parte se llevó esto. Yo soy una víctima privilegiada porque vivo y he tenido mucha suerte. Y voy a seguir escribiendo y además me voy a quedar en el País Vasco, en mi tierra, donde nadie me expulsa. Me voy a quedar aquí hasta conseguir la paz. De twee terroristen die de bombrief naar Gorka stuurden, zijn allebei veroordeeld tot 50 jaar celstraf. Hun foto hangt hoogstwaarschijnlijk aan de muur van iedere Henrico Taberna. Henrico Taberna's zijn kleine anarchistische barretjes die je in heel Baskeland kunt vinden. Gracias. Op de toog staat een fooiepot voor de politieke gevangenen, voor wie om gratie wordt gevraagd, ongeacht hun daden. Er hangt een sfeer van eensgezindheid over dat rebelse gevoel tegen de onderdrukking van de Spaanse staat. ETA mag dan haar wapens hebben neergelegd. Ze hebben nooit willen toegeven dat het geweld dat ze gebruikten wellicht enigszins buitensporig was. ¿Cuándo es ético usar la violencia? Como ha habido una historia larguísima de opresión, el uso de la violencia ha sido un fenómeno de instinto de cualquier persona que ataca, que como nos han venido los españoles a invadirnos, nosotros nos defendemos de la forma que podamos. Y tienen sus rachas, porque una vez que pierdes la guerra, la violencia está encubierta, pero sigue, porque la violencia es del opresor. Te duele tanto el alma, la injusticia que hay, que piensas, hay que hacer algo. Entonces, cuando uno llora la patria, ¿eso justifica defenderla con violencia? La justificación y la explicación van de la mano. Cuando uno explica por qué, parece que lo justifica. Pero uno explica por qué los holandeses se defendieron del ataque español. Está justificado que a los holandeses le pregunto, vosotros cuando se invadió España peleasteis para liberaros de España. ¿Era ético? ¿Era justo? Era lo que había que hacer. Los españoles mataron a mi padre, violaron a mi madre. ¿Justificas? ¿Justificas que yo pueda matar al asesino de mi padre? ¿Está justificado? Jamás está justificado una muerte. Pero se explica y se entiende o se comprende. Pero justificar jamás. Y ético jamás va a ser matar a una persona. ¿Cómo va a ser ético? ¿La venganza es ética? No. Pero hay momentos que cada persona y cada colectivo crea su futuro a partir de sus sentimientos y de su propio raciocinio. Pero es difícil de razonar saber que tu país, tu cultura, pues está oprimida por uno que tiene más fuerza.
Querido Steph, que no se engañe con relatos espurios. Esto no ha sido una guerra entre dos bandos, ni una lucha por la liberación de un pueblo oprimido. Esto ha sido el sometimiento de una sociedad entera por una banda, una mafia de asesinos sin piedad. Hoy, 10 años después del final, todavía algunos piensan que estuvo bien, que los muertos, tantos inocentes, el sufrimiento de tantas víctimas, estaba justificado. Het Baskische conflict is een conflict van eeuwen. Al sinds het jaar 1521 voelen de Basken zich bezet door de Spanjaarden. En later door generaal Franco, die zelfs hun taal verbood. Dat gevoel van kolonialisering zit diep. Ik zocht naar een manier om dit ongrijpbare conflict enigszins tastbaar te maken. En nu wil het toeval dat ik al een jarenlange fascinatie heb voor de Baskische pony. Pero eso dicen, sí, que es vasco. Een beetje dezelfde fascinatie die ik had voor die bombrieven. Qué bonito. Cómo me gusta. Me encanta. Representa un poco lo más radical. Soy radical, me gusta llevar mi radicalismo pues, con la ropa, con el pelo, porque no siempre se puede decir por la boca muchas cosas. Entonces es una manera de decir, aquí estamos las vascas. ¿Con el corte quieres decir que eres vasca? Sí, me siento vasca. No me considero española. Yo, me representan de otras cosas. ¿Y quisieras que el País Vasco fuera un país? Sí, claro, por supuesto. Steve, en cuanto a tu interés por el flequillo vasco, tengo que decirte que ya en la Edad Media las mujeres vascas hacían este tipo de flequillo, muy corto y perfectamente recto. Como la religión católica prohibía a las mujeres enseñar cualquier parte de su cuerpo, la forma de reivindicar contra ello era mostrar su cara cortándose el flequillo muy corto. El flequillo vasco es el reflejo o símbolo de un descontento de la mujer hacia la sociedad. Nosotros estamos acostumbrados siempre a luchar desde el principio. Nos caemos y nos volvemos a levantar. A eso estamos acostumbrados. Así somos los vascos. ¿Verdad, Siorcha? Unos ludaris. Estoy súper guapa, me ha encantado. Bueno, quítate la mascarilla para que te veamos sin mascarilla. Bueno, si queréis. Me ha encantado. ¿Sí? Vosotros os vais a llevar también un peinadito vasco, ¿no? No se atreve. Podéis decir que habéis estado en el pueblo de los vascos. Yo creo que si me hago yo el flequillo en Andalucía no me van a recibir bien. Eso está bien. Además en Utrera, fíjate. Bueno, chicos, muchas gracias. Salud. Gracias. De politie patrouilleert in deze wijk meer dan in andere delen van Bilbao. Voor de activisten een teken van repressie. En Spaanse rechters zijn extra streng voor alles wat naar ETA ruikt. Hoge celstraffen in gevangenissen zo ver mogelijk buiten Baskenland. Want, zo is de redenering, hoe groter de afstand tussen de terrorist en zijn familie, hoe kleiner de kans dat er een nieuw bolwerk ontstaat. Voor hun familieleden is ook dit een teken van repressie van de Spaanse staat. Aquí están convocando. Convocamos a la concentración que se hace todos los meses, el último viernes,
de apoyo a los presos y las reivindicaciones que tenemos con los presos políticos vascos. Los presos políticos vascos. Sí. ¿Tienen ustedes algún conocido que está preso? Muchas. Sí, muchas. ¿Sí? ¿Familiar? Familiares yo no. Mi compañera estuvo 21 años en la cárcel. ¿Y qué hizo? ¿Por qué lo...? Por ser de ETA. Por ser de ETA. ¿Hizo algún atentado o qué? Eso habría que preguntarle a él. No se lo ha dicho, ¿eh? O a la Audiencia Nacional, que es la que les culpa. Ya. ¿Y él está arrepentido? No. ¿No? No, eso me consta que no. No. ¿Por? Han hecho lo que ellos creían que tenían que hacer bajo una dictadura que no reconocía ningún derecho del pueblo vasco y el único camino de salida que dieron fue la lucha armada. Perdona, ¿eh? ¿Le está llamando su esposa? No, mi hija. Bye, Mayelen. Bueno, pues nada. Encantada de conocerles y estar con vosotros. Sí, gracias. A ustedes. ¿Cuánto tiempo tiene tener la bandera en su balcón? No, más de 20 años. ¿20 años? Sí. Sí, se ve más ya gastada. No, la vamos cambiando, esa no es la primera que he puesto. ¿Ah, hemos sí? tenido que poner, sí, claro, la dispersión lleva desde desde 1980 y algo, 1990 y algo. Oh, ¿y cuántos años más va a tener la bandera ahí? Hasta que cada preso esté en la cárcel más cercana a su domicilio. Bukatu behar dugulako, etxera, preso eta hien senide pandemien ondorioak bereziki jasaten dituztelako, etxera. Deze demonstratie, om ETA-gevangenen dichter bij huis te krijgen, wordt iedere laatste vrijdag van de maand in zo ongeveer ieder Baskisch dorp gehouden. De opkomst is altijd hoog, zelfs ten tijde van een pandemie. Una vergüenza, realmente, gente que no ha hecho nada, Pero entre los presos que quieren que vuelvan a casa, ¿hay presos también que hicieron atentados? Que hicieron atentados, no lo sé, o sea... ¿Pero usted piensa que todos son inocentes? No, hombre, yo no inocente, cada uno lucha por lo que cree. ¿Quién lo puso? No lo sé. Pero que si hay falsas. Yo no sabría hasta qué punto son. ¿Son juicios políticos? Claro. Een lid van ETA is niet voor iedereen een terrorist. Wie gestreden heeft voor een vrij Baskenland, heeft zich als het ware opgeofferd voor de patria. Zij die sneuvelden in de strijd, werden onsterfelijk. En zij die gepakt werden, hebben in hun dorp van afkomst vaak een heldenstatus. En zo zijn er ook heel veel mensen die niet alleen een vlag aan hun balkon hangen, maar ook een kaartje naar de gevangenis sturen. Maar bij een enkeling resulteert zo'n kaartje in 4 multomappen aan correspondentie met een voor terrorisme veroordeelde gevangene. Hombre, me ha escrito muchas cosas bonitas. Die gevangene had alle tijd om mooie dingen te schrijven. Sí, muchas. En zo veroverde hij langzaamaan haar hart. Me escribió una canción también. ¿Sí? Sí, después de la primera visita. ¿Y qué dice? Zure irrien goxoa ez du irentzi siega ilunak
Beraz animo zulo hontatik, zuretzat ere lastana, kartzelak baino indar gehiago du, bai zure berotasunak. Bonito, ¿no? Está Sí, más sí, sí. Sí, es bonita la letra. Pues esto, como ves, este sellito de intervenido quiere decir que esta carta pues, se ha leído, fotocopiado, traducido y demás. ¿Todas las cartas las lee en la cárcel? ¿No? Sí, y no solo las cartas, nuestras llamadas están grabadas, ¿Sí? las visitas están grabadas. ¿Las visitas? Todo. Sí, tienen ¿También todas la las íntima? comunicaciones. Pues supongo que las íntimas no, pero las no. familiares sí. Ah, sí? Sí. Tijdens een van die intieme bezoekuren raakte Etsosi zwanger, wat resulteerde in een gezin met 2 kinderen. Samen met haar moeder deelt ze de zorg. Omdat vader in een gevangenis op 12 uur rijden van huis zit, zien de kinderen hem slechts 1 keer per maand. De enige keer dat hij toestemming kreeg om naar huis te gaan, was toen zijn zoon geboren werd. ¿Y los niños qué dicen al respecto? Los niños lo han conocido así que, bueno. Este año no lo lleva muy bien la mayor porque la ha visto poco tiempo. Lo extraña. Sí, al final, pues eso, nos han quitado las visitas, pero te lo sustituyen con unas llamadas de teléfono y no es lo mismo. Opa, ¿estás helan? ¿Alguna las hay? Ezem dela oraindik. Tarain joan behar naiz Bilbora ere. Manifa dago. Eta joan behar naiz ere hauekin. Ez, umeak ez datoz, ez. Bai. Gure oso? Jare jarriko da, Bai. Aitatxo. Bai. Pues gaur just heldu zait paketean 3 urte betetzekoa amona. Pues kamiseta batena manga laburrekoa zu daukasuna bezala onjo eta punto. Baina gorrian, zamarra bat grisa. Zangotxe zu aitari oberin azara edo zeu zer? Ez dutxe zu esango? Bai, eta zapatilla batzuk. Bai. Ez? Bai. Bai. Musutxu, maite zaitugu. Musu, agur. Niet ver hier vandaan, aan dezelfde prachtige kustlijn, groeide nog iemand op zonder de aanwezigheid van een van zijn ouders. Het was de 13-jarige Ivan, die zijn moeder verloor bij een aanslag. Zij werd vermoord in het partijkantoor van de Socialistische Partij. Iemand van ETA gooide er een molotovcocktail naar binnen. Alles brandde af, behalve deze houten stoel. Ik had een brief geschreven aan haar kind waarin ik vroeg hoe het nu met hem gaat. Nou, nog steeds niet zo heel goed, antwoordde hij. Jaren van psychiatrische hulp en opgekropte woede. En veel verwarring over de reacties in zijn dorp op wat er met zijn moeder gebeurd was. Cuando fui creciendo, te das cuenta de que la gente te va señalando, algunos para bien, con tristeza de lo sucedido, pero otros era como si tendrías la culpa de lo ocurrido, ya que los autores materiales del atentado eran del pueblo y parecía que el que estuvieran presos era culpa mía o de mi familia. Toen de daders vrijkwamen, zijn er bij het partijkantoor voor de zekerheid maar metalen rolgordijnen geïnstalleerd. Om te voorkomen dat er weer een molotovcocktail door de ramen zou vliegen. ¿Te fue difícil leer la carta? Sí, un poquito.
un poquito. Al final se me hace duro. Se me hace duro al hablar de ellos, se me hace complicado. Me emociono y entonces en los momentos más tristes de mi vida es cuando más apoyo necesitas y mi madre era mi pilar. ¿Y sabes quién mató a tu madre? Sí, eran de aquí del pueblo. ¿Y todavía los ves en la calle? A uno de ellos sí. ¿Ah, sí? Sí, a uno de ellos sí. De hecho, tiene un hijo más pequeño que yo. Más pequeño que el mío, quiero decir. Y sí, le suelo ver porque el crío juega en el Portu, su hijo juega en el Portu, el mío juega en el Portu. Entonces, la convivencia... Portugalete es un pueblo muy pequeño y nos conocemos todos. En las piscinas, en verano coincidimos. Sí. ¿Y se hablan? No, jamás. ¿Qué haces cuando lo ves? Bueno, hoy en día es como si vería un fantasma, ¿no? ¿Lo ignoras? Sí, lo ignoro totalmente, sí. Sí, he aprendido a vivir con ello y, bueno, el tratamiento psiquiátrico fue enfocado por ahí, ¿no? El aprender a vivir con ello. Yo ni he perdonado ni olvido. Ni perdono ni olvido. Yo he aprendido a vivir con ello, no quiero que vuelva a suceder nunca nada más, pero yo ni perdono a la persona que me quitó la vida de la persona que yo más he querido en este mundo. Y hubo una época que sí, que miraba mi coche, miraba para atrás. Hoy en día me da igual, hoy estamos en el centro del casco viejo y toda la gente que está por aquí atrás posiblemente sean de HB. Sí, la mayoría, sí, serán de... A mí me da igual, yo hablo siempre, pero también te digo que yo soy un caso un poquito así, porque yo siempre he hablado... ¿Los que están alrededor no son? Sí, puede ser, sí. ¿Afín a ETA? De la izquierda de Berchales, sí, posiblemente. Pero eso es a lo que te voy, que es una cosa que a mí ni me preocupa, yo siempre he hablado y nunca me he tenido miedo. ¿Y no te da miedo que se sienta aquí el asesino? No, me daría igual que estaría ahí sentado, hablaría igual. Sí, no, nunca en mi vida he tenido miedo. Sería como si se viniera a sentar un fantasma. Igual, sí. De ETA-gevangenen zijn de grootste brievenschrijvers van Spanje. Hele multimappen vol. Voor veel terroristen zijn hun brieven de enige vorm van contact met de buitenwereld. Maar er was geen enkele ETA-gevangene die met mij over het zogenaamde Baskisch conflict wilde corresponderen. Over de aanslagen of over de ingewikkelde opgave om berouw te tonen wilden ze het absoluut niet hebben. Brieven over koetjes en kalfjes konden wel. Graag zelfs. Oh nee, nou laat dat maar, zei ik. Het lijkt me wel leuk hoor, maar ik heb eigenlijk niet zoveel tijd, want ik moet nog naar een verjaardag. Van een oude bekende van jullie. Ieder jaar viert Gorka samen met vrienden dat hij nog leeft. En dit jaar is dat precies 20 lentes lang. Een van zijn vriendinnen, die aan zijn ziekenhuisbed had gestaan toen hij op wonderbaarlijke wijze het openen van die bombrief overleefde, is er ook ieder jaar bij. En la rotonda, exactamente. Sigues la rotonda y ahí cuando encuentres un hueco, aparcas. Deze verjaardag is een jubileumeditie. Maisabel! 20 jaar in leven en 10 jaar zonder ETA. Osoto. Ahora. Hombre, 20 años de este año y 10 años sin esto. 20 años de celebrar que estás vivo. Eso es, que nació por segunda vez. ¿Naciste por segunda vez? Efectivamente. ¿Así se siente? Así sí, y siempre celebro. Sí. Celebro con comida en casa buena y con un buen vino. Soriona, Soriona, Beti, Soriona, Gorka, Soriona, Beti. Bueno, hoy hemos tenido. Felicidades, Gorka. Gracias. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Venga. Sin, por nosotros. Por la paz. Por la paz. Por la libertad. Por la democracia. Eso. Salud, Gorka. Salud, Maisel.
¿Qué es lo que hace falta para ti, para llegar a la paz y la libertad? La paz ha llegado, La aunque paz. siempre hay que seguir luchando por la paz. Pero falta una cosa importante, es que haya una autocrítica por parte de los que apoyaron la violencia terrorista. Decir que matar estuvo mal, que no se podía haber asesinado, ni en nombre de la patria, ni en nombre del pueblo. Eso es lo que tienen que decir ellos. Yo para mí tienen que decir, lo tienen muy complicado, porque reconocer que tú te has equivocado durante 40 años es muy duro. Y cuando hagáis esa autocrítica, entonces muchas heridas ya estarán cicatrizadas. Het verjaardagsfeestje van Gorka deed me gek genoeg denken aan iets wat Gandhi zei. Over een gebalde vuist en dat je daarmee moeilijk iemands hand kan schudden. Ik bedacht me dat Baskenland er misschien nog niet klaar voor is om de rest van Spanje de hand te schudden. ¿Tu pareja ha pedido perdón o no? No, mi pareja ha reconocido el daño causado y si tiene que pedir perdón, él lo valorará. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Y no creo que nadie le tenga que exigir qué es lo que tiene que hacer. O sea, cada uno, ¿no? El perdón sale de uno mismo. Eso es. Zolang de strijd om een onafhankelijk Baskenland voortleeft, zal niemand willen toegeven dat er fouten zijn gemaakt. No excusa el matar, pero A veces hay que hacer ruido de otra manera para que te escuchen. Para que yo llegue a hacer algo, ¿tú qué has hecho para que yo llegue a ese extremo? Door sorry te zeggen, verraad je niet alleen de patria, maar loop je ook het risico dat er daarna iemand zegt, nou, zand erover en geef elkaar nu maar even een handje. Dan heb je voor niks die vuist gebald, voor niks geleden en voor niks je pony afgeknipt. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Por qué aquí no veo ninguna niña que tiene el flequillo vasco? Igual lo llevan más las mujeres mayores, nosotras no tanto. ¿Así? Ahora eso no se lleva. Nadie. ¿Ya no se lleva? Nos gusta. Nadie le gusta el flequillo corto. Abuelas. Abuela, sí. Es algo de antes, entonces, ya no está de moda. No. ¿Le parece extraña mi pregunta? Sí, un poco. Querido Steph, solo espero que todos ellos sirva al menos para que los que vienen por detrás, los jóvenes, aprendan qué es lo que no se debe hacer. Me hago cargo de que es únicamente mi versión, mi forma de sentir y de ver las cosas. Habrá muchas más, tantas como víctimas y tantas como asesinos. Así es la vida. Un abrazo y bienvenido a nuestro país. Una tierra que ahora que ha caído el velo de tristeza que la cubría se muestra abierta, amable y acogedora con los que llegan, lo que nunca fue para algunos de sus hijos.